Ay, ya está, ya estamos grabando. ¿Cómo les va? Buen día. Hola Igor, buenos días. ¿Cómo andas, Patricio? Dolores, anda ahí. Yoski, Paviel, José Manuel, Clau, Rosa, ¿qué tal? Cada vez veo peor con lentes y mejor sin lentes. Mm. Ya, a ver, ¿qué era? Justo era el tema de los programas oculares. Generalidades de los programas oculares. A ver, son muchísimos, ¿no? Los programas oculares, primero entendamos el ojo. El ojo, el ojo tiene todas las capas embrionarias, todas, absolutamente todas. Tiene tejidos endodérmicos, mesodérmicos, tiene tejidos mesodérmicos nuevos y tiene tejidos ectodérmicos. Cada uno de estos tejidos va a ser parte de alguna estructura que va a conflictuar ante un conflicto, ante un DHS específico que lo distingue, lo diferencia el uno del otro y va a tener un comportamiento en el desarrollo del programa también distinto al otro. Eh, la parte, por ejemplo, bueno, aquí ustedes me pueden en cualquier momento intervenir, hacer alguna pregunta, un comentario, porque si me dejan, yo hablo del coso y hago un monólogo aquí, general, digamos. ¿Mm? Eh, el ojo tiene, les decía, a ver, ¿qué es endodérmico del ojo? La parte endodérmica del ojo es el iris. Es la parte, el iris es, a pesar de que tiene unas células especializadas que son un pigmento, ese pigmento, si bien deriva de los melanocitos, que son células que se forman en la dermis corion, migran, ¿sí? También migran a nivel de la epidermis, etcétera. Bueno, en el iris, ese pigmento, el que le da el color a tu ojo, si va a ser azul, si va a ser gris, verde, amarillo, ámbar, marrón, negro, lo da justamente el iris. Y el iris, como tejido, es endodérmico y tiene una relación directa eh, con una parte mesencefálica que regula, el mesencéfalo es el que Hammer también llamó mesodermo transicional. Y está ligado con una parte mesencefálica que regula también la musculatura lisa, ¿cierto? Que está a cargo de la expansión, o sea, la dilatación o la contracción de la pupila. Entonces, a nivel mesodérmico, a nivel de tronco cerebral, incluyendo el puente del tronco encefálico, tenemos el iris y tenemos el esfínter pupilar. Y esto reacciona ante el conflicto de bocado. ¿Por qué? Porque el iris, el tejido del iris, deriva del epitelio cilíndrico, arcaico, intestinal. O sea, hay células intestinales en el iris, porque tienen el mismo origen embriológico. Entonces, arcaicamente hablando, responde también a los conflictos de bocado, pero en este caso sería un bocado visual. Y un bocado visual es básicamente atrapar o expulsar algo visto. O sea, atrapar algo que no estás pudiendo ver y que lo consideras preciso, que lo consideras esencial, o bien deshacerte de ese bocado nefasto. Hammer lo llamó bocado fecal a todo lo que quieres expulsar, ¿sí? Entonces,
Aquí la dualidad estaría en el conflicto de quiero atrapar visualmente determinada cosa o quiero deshacerme de lo visto. Ahora eso es un problema. Yo no sé cómo uno puede desver algo, ¿cierto? Yo no, ¿cómo, cómo te sacas la imagen de haber visto en vivo no sé, una traición? ¿Cómo lo haces? ¿Mm? ¿Cómo te sacas, cómo desechas finalmente la imagen o sea, algo muy feo que viste? ¿Mm? Hay gente que conflictúa mucho a nivel visual. Am, bueno, afortunadamente, y como les decía, es algo bien arcaico. O sea, las células cilíndricas que tiene lo hacen ser muy, muy arcaico. Y generalmente responde a estímulos reales. Y por un tiempo, eh, claro, nos puede durar un poco la conmoción. Pero si no, todo el mundo tendría una caseosis en el iris. O sea, todo el mundo andaría por ahí con una coloboma. Coloboma es el nombre para una. Hay unos iris que parecen de gato. Hay otros iris que parecen que cubrieran, que se metieran, digamos, como hacia la pupila. Quise decir pupila de gato, no iris de gato, pupila de gato. Y ahora lo que quise decir es que hay pupilas que parecieran intervenir en el iris, como si tuviera una extensión de color negro. Bueno, esas son colobomas. Eso pasa después de que hay un adenocarcinoma de algún tipo amelanótico en el iris, es decir, sin estas células pigmentadas. Y queda de esa manera. La verdad es que son el producto de la tuberculosis del ojo, la tuberculosis del adenocarcinoma. ¿Mm? Eso es directamente. Este, Así que, bueno, no sé si tendrán alguna pregunta sobre el programa endodérmico del ojo. Es raro, ¿no? Es atrapar, expulsar bocados visuales con la pupila, con el iris, que es el ente regulador de cuánta luz va a llegar, ¿no? Eh, Igor, sí, Dioski, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? Igor, el tema del chalazo, ¿no? Del orzuelo, tiene que ver con programas endodérmicos. No, no, ese es un programa mesodérmico antiguo. Ok. Sí, ahora, Quiere decir de hecho, ahora puedo ir con él. Ahora puedo ir a ese tema. ok, ataque a la integridad entonces. Exacto, exacto. Ahora, estaba pensando en una cosa. Ven que cuando estamos en una fase simpaticotónica, se llama simpaticotónica porque está regulada, ¿cierto?, por el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático eh, va a generar un estado de alerta, un estado de emergencia en el que va a haber dilatación de los esfínteres y eso incluye el esfínter pupilar. Entonces, si tienes una fase activa considerable, intensa y larga, podrías llegar a tener también fotofobia en plena fase activa, ¿sí? Porque el esfínter de la pupila no cerraría. Entonces la luz directa en efecto te haría daño, te molestaría. No puedes regular el bocado lumínico, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre el iris y la pupila o vamos con Y el meso antiguo? Igor, Clau, ¿cómo te va? hola Igor, hola a todos. Una pregunta, ¿y desde la academia, qué se podría encontrar aquí en un programa así? Coloboma y Colobón. fotofobia. Sí. Ya. La coloboma, bueno, lo explicaba hace un rato. Igual básicamente el término coloboma, bueno, se aplica en los ojos al tema del iris, ¿cierto? Como intervenido, se ve como si estuviese intervenido por la pupila, aunque no es así. Si solo se ve así.
Pero coloboma se le llama médicamente, al menos en su origen, a cualquier tejido o a cualquier estructura que no terminó embriológicamente su desarrollo previo al nacimiento. Por eso, en la mayoría de los casos, estas colobomas, ¿cierto?, son congénitas, es decir, naces con. ¿Mm? Pero no solamente aplica para el tema del iris. O sea, hay gente que nace, por ejemplo, con un pliegue vertical hacia arriba en el ojo, algo parecido al labio leporino, ¿cierto? Pero en el ojo. ¿Mm? Y eso también es considerado dentro de las categorías, ¿cierto?, de coloboma. Pero bueno, para estos efectos, coloboma, que pertenece básicamente a la tuberculosis, es decir, a la fase caseosa de un adenocarcinoma del iris. Y lo otro sería lo que acabo de mencionar, que es la fotofobia, que podría diagnosticarse ahí. ¿Mm? Aunque cuando vas con fotofobia, lo que te dicen, ah, sí, tiene a lo mejor algún desajuste a nivel muscular, ¿cierto? Del motor, del cierre del esfínter de la pupila. O si por ahí alguien, de verdad un médico quiere saber qué está pasando, ¿cierto? Al menos estaría un estudio de los pares craneales para ver cómo están los, eh, los nervios que controlan motoramente la musculatura lisa de los ojos. Eh, pero yo no he visto que lo hagan a menos que uno lo pida, porque tampoco les importa mucho, ¿no? O sea, ah, tiene fotofobia, use lentes oscuros. Ya está. ¿Mm? Así que eso. Y si tiene coloboma, bueno, eso no hay manera, ¿cierto? Pero hay gente que por una situación estética le puede molestar. La lentilla, el lente de contacto lo cubre, porque pigmenta el iris. Y eso es todo. Em, bueno, ¿qué más? Bueno, en el mesodermo antiguo, lo que hay acá en el ojo va a ser la dermis corion. Miren, hay una parte del ojo que se llama coroides, pero no es del corion cutáneo, no es de la dermis corion, no lo controla el cerebelo. De hecho, está lleno de células cilíndricas epiteliales arcaicas, intestinales. Entonces, de hecho, Hammer le pone ahí que ni siquiera debería llamarse coroides, sino que enteroides, ¿sí? Porque está llena del mismo tipo de célula que todo el tracto digestivo. ¿Mm? Entonces, sí, es una proyección del endodermo, de la submucosa endodérmica y no del tejido mesodérmico antiguo. Bueno, así que no coroides, sino que lo único que sí es 100% la derma, o sea, la piel profunda, va a ser la dermis corion, que es la piel que está debajo, o sea, la piel profunda justo debajo del epitelio escamoso, ¿cierto? O sea, debajo de la epidermis. Y la dermis corion va a reaccionar ante los llamados conflictos de ataque a la integridad, en este caso del ojo, algo local. Viste algo que te puede hacer daño o lo consideras peligroso o lo consideras un ataque a la integridad o te indigna o te ofende o lo que sea. Viste algo que te parece suficiente como para preocuparte por la integridad del ojo o integridad visual. Eh, por ejemplo, a mi hija le aparece, porque mi hija le tiene cierto repudio a los gatos, en especial cuando los gatos tienen algo, están arrastrando algo. Esa parte no le gusta, a mí tampoco. Pero, por ejemplo, mi hija hace un orzuelo cada vez que ve un gato sorpresivamente. Y si el gato, además, lleva un pájaro en el hocico, lleva una lagartija, lleva un bichito, un animalito, entonces mucho peor. También le afecta la conjuntiva, le afecta, bueno.
Es un impacto visual que consideras agresivo, fuerte, en algunos casos asqueroso, repudiable, digamos así, o cuando te tienes que enterar de algo, ves algo desagradable simplemente. ¿Mm? Este es más o menos cómo funciona. Em, lo que hace entonces un crecimiento, porque en la dermis corion, en la dermis corion hay dos tipos de glándula principalmente. Bueno, hay más, sí, pero principalmente son dos, que son las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Pero también hay células de Schwann o de Schwann, como le dicen también. También hay, hay una parte de la submucosa en el tejido laxo, ¿cierto? Que es una mezcla de varios elementos. Lo que hacen estas glándulas es hacer un crecimiento mientras estás en la fase activa, ¿cierto? Crecen porque se forman de células tipo adeno. Entonces forman un pequeño adenocarcinoma. El chalacio que estamos viendo, o el orzuelo que estamos viendo, ese que está inflamado, que tiene un punto amarillo, un punto blanco, ¿cierto? Eso ya es la fase de solución. Es la caseosis de ese pequeño adenocarcinoma que creció, que es básicamente una hiperfunción con hipertrofia de de esas glándulas, ¿cierto? Sebáceas o sudoríparas, respectivamente. En algunos casos se ha llegado a tener que intervenir quirúrgicamente alguna de estas. Hola, José Manuel, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas. Bueno, buenos días por ahí. Mm. Quería comentar una cosita del orzuelo, que aquí en España hay un dicho o algo así que es muy viejo, que pasabas un anillo de oro, ¿no? Lo frotabas así un poquito sobre una tela, la ropa, te lo ponías así y la verdad es que se quitaba bastante rápido. No Mm. sé qué de cierto tiene el asunto. Mira, ese era el remedio de mi madre. O sea, mi madre, te digo, mi madre, eh, claro, si tú dices que viene de España, ¿no? Mi madre viene de allá. Entonces, debió haberlo aprendido allá, ¿cierto? A ver, yo lo que me acuerdo es que ella agarraba el anillo, ¿cierto? Y en efecto como que lo pulía, pero lo que hacía esta salvaje era que lo calentaba. También, exacto, exacto. Entonces, Se notaba caliente en el ojo. claro, entonces eso es lo que pasa. Si tú aumentas la temperatura de una glándula, ocurre lo que llaman maduración, ¿no? Entonces, al abrir con temperatura, ¿cierto? Los poros, vas a abrir el conducto de la glándula específica, ya sea sebácea o sudorípara, ¿cierto? Entonces se puede expandir y con eso puede fluir la caseosis. Así que no es que sea el oro, no es que sea, es el calor. ¿Mm? Después, eh, mira, yo lo que es que yo he tenido una vez o dos, mi madre me hacía lo del anillo, pero yo tuve una vez, ¿cuándo habrá sido? Hace unos 10 años atrás, y escuché que si tú te ponías un cosito de té tibio, eh, de algo específico, pudo haber sido té de manzanilla, alguna cosa así, ibas a tener un buen efecto. Y claro, está tibio. Así que básicamente es el calor que ayuda. O sea, no es una solución ni nada, ¿cierto? Pero en efecto te puede ayudar el calor local o algo que abra los poros, ¿cierto? A manipular un poco y que salga. ¿M? Pero como no me gusta a mí que nada tibio se me acerca, lo que yo uso es directamente una aguja. Voy, pa, lo clavo y ya. A veces por acá dentro de la conjuntiva. ¿M? Pero es un procedimiento muy sencillo, muy simple, y si usted sabe usarlo, no, mejor no lo haga usted. Mejor vaya a algún lugar a que se lo haga. ¿Mm?
yo soy medio salvaje nada más. Pero es mejor ir a un lugar que se lo hagan, es mejor. O alguien que sepa hacerlo y que esté por ahí, ya está. ¿Mm? Em, Eso con el coso del mesodermo antiguo. Eh, y en el mesodermo nuevo, bueno, el ojo, cuando a uno le enseñan en la facultad, ¿cierto? Y está viendo embriología, y está viendo la formación de sistemas de órganos y los órganos de los sentidos. A uno le dicen que el ojo es totalmente, prácticamente mesodérmico, ¿sí? Que todo es mesodermo, salvo las estructuras externas, ¿cierto? Que son ectodérmicas. Y que el nervio, obviamente, ¿cierto? El nervio óptico y la retina. Pero que todo lo demás es derivante del mesodermo nuevo. Eso es lo que dice la academia. ¿Mm? Y la academia tampoco es que separa el mesodermo antiguo del mesodermo nuevo, no, es mesodermo y ya. ¿Sí? Esto es mesodérmico. Es que Hammer hizo la diferenciación del mesodermo antiguo y el nuevo y el de transición, según en la embriología, dónde quedaba el sustrato inferior, el medial y el superior, y a raíz de eso los separó con estos nombres, ¿cierto? Mesodermo antiguo, de transición o mesencefálico, y luego el mesodermo nuevo. Pero en la academia no existe esa clasificación, todo es mesodermo y ya. Y acostúmbrate y averigua, ¿cierto? Entonces, en el caso del mesodermo nuevo, las estructuras van a ser músculos, los músculos del ojo, los que son de musculatura estriada, o sea, los que están bajo tu control, los que hacen que tú a tu propia voluntad puedas mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, ¿sí? En diagonal, lo que puedas hacer girar el ojo. Em, los músculos, fíjate que hay otro que nunca se menciona, pero es voluntario, y son los músculos ciliares del cristalino. Tienen fibras estriadas también. Es lo que hace que tú puedas poner un objeto cercano e ignorarlo, porque prefieres ver el lejano. Y de pronto te quieres fijar en el cercano y lo ves. Ahí estás moviendo el lente, que es el cristalino. Pero el cristalino es ectodérmico. Pero lo que lo mueve son fibras musculares estriadas, voluntarias en su mayoría. Entonces, eso es voluntario también, el enfoque. ¿Sí? O sea, tú enfocas de lejos o de cerca lo que quieres ver. ¿Mm? Moviendo el lente, ¿sí? Y la pupila va regulando la luz, ¿cierto? El lente es como una suerte de, sí, un diafragma, pero no es un diafragma como tal, no regula la luz, solo se mueve para, digamos que se estira o se recoge para que tú puedas llegar a enfocar mejor. ¿Mm? Si alguien sabe cómo en una cámara fotográfica se llama el objeto que hace eso, nos podría aclarar la situación, pero ahora a mí no me sale. Eh, bueno, y esa musculatura, ¿cierto? Que mueve, que tensa o curva el cristalino es mesodérmica nueva también. Y lo que hacen los tejidos mesodérmicos aquí, a ver, por ejemplo, claro, si tú tienes una edematización importante en uno de estos, en estas fibras musculares, vas a quedar con un ojo flojo o un ojo quieto. No necesariamente un ojo desviado, pero sí un ojo lento, ¿sí? En otras ocasiones sí va a haber un desvío, puede haber un estrabismo, ¿sí? Este puede ser divergente, va a depender del tipo de nervio, ¿cierto? Que esté involucrado en esa musculatura. Por ejemplo, en el caso del abducens, ¿cierto? El abducens, que es el sexto par. El abducens es el sexto par, ¿cierto? Sí, sí, abducens. Claro.
Bueno, la abducens tiene una función también motora en los ojos. Cuando contrae, tú puedes ver hacia afuera. ¿Mm? Entonces, si esa salida del núcleo abducens está presionada por un edema, la musculatura del ojo se va a contraer, aunque no sea una señal del tronco cerebral, sino que por un efecto mecánico. Y ese efecto mecánico va a contraer la salida del nervio, por ende el nervio va a comunicar mecánicamente que hay que recoger. Y eso va a generar un estrabismo divergente, o sea, un estrabismo hacia afuera, que puede ser de uno o de ambos ojos dependiendo del lado del tronco cerebral que tenga esa situación mecánica. Pero también están, bueno, ese no es justamente un coso estriado, pero está el oculomotor, está está el troclear, eh, que son netamente motores, ¿cierto? Que tienen función motora. Entonces, cuando los nervios, la musculatura estriada entra en un programa aquí, ¿y cuáles serían estos programas? Bueno, son motores y musculares. Por ejemplo, no puedo ver hacia tal lugar, eh, me perdí algo, no lo vi, no pude verlo, o estoy imposibilitado de ver lo que quiero ver, ¿cierto? Ese tipo de cosas. O cuando le decimos al niño, no, tú no puedes ver eso, o ese tipo de cosas, ¿no? Eh, ahí estamos en una situación de conflicto autodevaluante, ¿cierto? No poder ver lo que quiero ver. No es lo mismo que vimos al principio, que se trata de algo arcaico, de evocado, no se trata de poder, se trata de lo tengo o lo expulso, ya está, lo asimilo, ¿sí? O lo excreto. Pero en este caso es una situación de capacidad. No puedo verlo, no soy capaz de, no tengo el nivel para, no califico para. ¿Mm? Ese es el coso en la musculatura de los ojos, la musculatura estriada de los ojos. Hace necrosis, pérdida de tejido en fase activa, y y si va junto con el conflicto motor, también hay una parálisis progresiva en fase activa. Pero ya una vez en la fase resolutiva puede haber estos espasmos oculares. Cuando usted siente que le vibra el ojo, bueno, eso es una epicrisis o un rail constante, ¿cierto? De algún tejido muscular en su ojo. Y si ese rail se mantiene y se mantiene y se mantiene, entonces ya va a tener un tic, ¿sí? Pero esas vibraciones pequeñitas que tú crees que otro la puede ver también, cuando le dice, mira, me está vibrando el ojo, bueno, eso es interno, es la musculatura. Ahora, si es el párpado, sí se puede ver, ¿sí? Pero si es alguna de estas musculaturas, no. Eh, entonces, y en el caso de que fuese la musculatura del cristalino y el cristalino, ahí tendríamos algo llamado astigmatismo, ¿sí? Que es esto de que yo tuve eso como 6 o 7 meses. Por eso es que después me puse a usar esto, pero ahora no me sirve, ahora veo mejor así. El astigmatismo entonces es, digamos, cuando ves un poco borroso, como en movimiento, como que, a ver, lo que me pasaba a mí es que yo estaba leyendo y como que me bailaban un poquito las letras, que se me movían las letras. Y si quería jugar un videojuego, lo mismo. Sí, yo juego videojuegos. Sí. Y me bailaban así un poquito las letras, las figuritas, ¿no? Así que eso cuando trataba de enfocar de lejos principalmente, o más bien a una distancia media. ¿Mm? Eso era un poquito lo que pasaba. Hay otro programa que es mixto, que se comporta como una parte ectodérmica y una parte mesodérmica nueva. Y esa parte es los cuerpos vítreos.
Los cuerpos vítreos de los ojos, de donde viene el glaucoma, de donde viene la opacidad del vitrio, de donde viene la alta tensión intraocular, de donde viene todo ese coso, fíjate que tiene su relé justo en la corteza, en el área occipital del cerebro, en la corteza visual, pero justo en la línea interhemisférica, como que está una parte en la parte interhemisférica cortical y una parte en la parte medular. Está justo ahí, en el medio, en la frontera misma entre la médula cerebral y y la corteza cerebral. Y Hammer los pone, para evitarse el problema, los puso en las dos tablas, en la de mesodermo nuevo y en la ectodérmica. Ya está. Si alguien quiere refutar eso, vaya con Hammer. Yo estoy diciendo lo que sale ahí, ¿cierto? Entonces, lo puso ahí y le puso que tiene un comportamiento mixto. ¿Mm? ¿Cuál es este comportamiento? Primero hablemos del conflicto. Aquí el conflicto sería una persecución, un conflicto de persecución. Algo me sigue, pero algo que conozco, algo que puedo identificar. El perro del vecino, o el vecino, mucho peor. ¿Mm? Algo me persigue, algo está siguiéndome, y es un algo personificado, conocido. ¿Mm? Entonces, Hammer es interesante porque Hammer hace esta diferenciación, ¿no? De cuando te persigue algo identificado versus algo que no. Y le pone personificado, porque a ti te puede perseguir una deuda, y esa deuda puede ser del banco. ¿Y cómo personificas el banco? O sea, es un edificio. Como mucho lo imaginas como un edificio, pero ¿qué cara tiene un banco? Que no tiene. Entonces no es personificado, a no ser que tú tengas una muy estrecha relación con tu ejecutivo bancario, que espero que la tengas para algunas cosas y ya. ¿Mm? Eh, y que tu banco tenga cara de ese señor que es el que te atiende. ¿Mm? Cosa rara igual. Pero si tú tienes identificado, entonces aparecería este conflicto a nivel de los cuerpos vítreos, y que generan otra cosa también, que es la visión de túnel. ¿La conocen? ¿La han tenido alguna vez? Yo la tuve una vez en mi vida, pero cuando fui a decirle al médico, y yo estaba adolescente aún, y estaba en la facultad, y fui y le dije al médico lo que me había pasado, de que había tenido visión de túnel y que eso me desorientó y como que tiré como a desmayarme. Me dijo que tenía que dejar las drogas y yo no consumo drogas y no consumía tampoco, pero me molestó mucho que dijera eso, porque fue su primera opción, o sea, sin estudios de sangre, sin nada. Su primera opción fue, bueno, esas son las consecuencias de la droga que... Yo era un muchacho que estaba en primero o segundo año de la facultad y no me metía absolutamente nada, nada de esas cosas, no. Em, Así que, pero sí, en efecto, eh, una sustancia sí puede producirte eso, porque aumenta mucho la tensión intracraneal, mucho, y intraocular, las dos, ¿sí? Pero, y sí puede producirte eso por una cuestión residual, ¿cierto? Pero no era mi caso. ¿Mm? Entonces, bueno, ¿qué ocurre con esto? Conflicto de persecución. Cuando hay constelación a este nivel, hay constelación esquizofrénica de tipo paranoide. O sea, entras en la paranoia de que te están siguiendo alguien específico. ¿Sí? Puede ser un fantasma, puede ser, no sé, algo que tú puedes personificar. ¿Mm? ¿Cuándo ocurre? Bueno, cuando tienes un perseguidor. Pudiste haber sido asaltado o piensas que tu mamá te va a pillar en algo que hiciste, que tu papá te va a pillar en algo que hiciste,
que el profesor, que la profesora. Fíjense en los niños, ellos siempre tienen alguna situación de miedo por detrás. ¿Mm? Hammer le llamó así, miedo por detrás. Pero hay algunos que le llaman miedo en la nuca, pero no es del todo correcta esa interpretación. Es miedo por detrás. De hecho, lo pone también como miedo en la espalda. Y es que nosotros consideramos un atrás todo lo que está fuera de nuestro rango visual. Y eso puede ser el pelo, puede ser los hombros, puede ser la nuca, puede ser el cuello, puede ser la espalda, puede ser el culo, cualquier parte. Todo lo que está desde aquí para atrás y que no puedes ver, ya es un conflicto de miedo por detrás, miedo a un depredador que te puede atacar en cualquier momento. Y exactamente el mismo conflicto, pero eh, no personificado, es el que aplica para las retinas. Y de ahí es donde viene la miopía y la hipermetropía. ¿Mm? Ah, pero olvidé decir una cosa. El tema de los cuerpos vítreos, lo que hace en fase activa es una opacidad del cuerpo vítreo. Entonces empiezas a ver opaco. ¿Mm? Empiezas a ver como si estuvieses mirando a través de un plástico, a través de un coso. Eso es cuando el conflicto es largo. ¿Mm? Hay una opacidad. No es que se pierda sustancia, porque los cuerpos vítreos son una gelatina, son algo bastante líquido, gelatinoso, ¿cierto? Que está dentro del ojo. De hecho, está a presión ahí. Tanta es esa presión que le da la forma a nuestro globo ocular. Sí, está por dentro de la esclera. La esclera es esta parte blanca del ojo, ¿m? O esclerótica también le llaman. Adentro de eso están los cuerpos vítreos, ¿sí? Y empiezan a opacarse. Los cuerpos vítreos, además de darle sostén, estructura, forma y resistencia al ojo, como a través de ellos también pasa la luz, es importante que estén transparentes, pero empiezan a opacarse cuando estás en esa fase activa. Y luego, cuando estás en fase de solución, empieza a drenarse y va a haber un edema, en efecto. Y ese edema, lamentablemente, la única forma de que drene es por el mismo orificio que pasa el nervio óptico, detrás de la retina. Entonces, duele, puede doler. Esa presión y en ese drenaje puede doler porque va a usar el orificio de entrada del nervio. Hay técnicas para eso, se aplican gotas, ¿cierto? Que tratan de regular la presión intraocular. En algunos casos, ok, es salvaje, pero en algunos casos ha llegado a ser necesario, que es inyectar directamente en el ojo un corticoide para que tiene una doble función. Es complicado, porque los corticoides alteran la simpaticotonía. Entonces, en efecto, puede ayudar a una vasoconstricción rápida, aprieta y drenas. Pero si tienes los túbulos colectores del riñón activo, vas a tener una doble simpaticotonía y no vas a poder drenarlo. Se te va de las manos eso. Y puede haber un daño irreparable en el ojo. Hay que estudiarse bien cómo está el BUN, cómo está el cloro, el sodio, la creatinina, ¿cierto? El ácido úrico. Eso hay que estudiarlo bien primero antes de meter un corticoide. Eso se lo digo a todos, sea lo que sea, si es que en algún momento pretenden ocupar un corticoide o les van a meter un corticoide, es importante que sepan eso. Bueno, y el tema de la retina es de donde viene todo esto, la miopía y la hipermetropía. Bueno, la retina es un tejido que es una proyección del nervio. Las retinas son una proyección del cerebro, básicamente. Entonces, tiene una pequeña membrana que aún, bueno, que desarrolló una serie de delgadas células epiteliales que también son sensibles a la luz. Y esas delgaditas células epiteliales son ectodérmicas. Entonces, lo que pasa es que cuando les llega
o entran en conflicto, entran en una suerte de atrofia. Entran en una atrofia ante el conflicto de persecución no personificada, o sea, miedo por detrás de algo que te va a perseguir o de algo que te persigue o de algo que puede ser peligroso, pero que tú no puedes identificar. Y, y ahí es donde entonces entran en una atrofia, ¿cierto? En una atrofia que después al solucionar el conflicto se va a edematizar. Y esa edematización va a estar justo entre la retina, ¿cierto? Y la pared posterior por donde va el nervio. Y esto es lo que ocurre cuando hay desprendimiento de retina, ¿cierto? Es que este edema proyecta la retina hacia adelante. Y la retina la podemos, para este efecto, imaginar como si fuera una pantalla de cine, una pantalla en la que se proyecta algo, ¿no? Una película. Entonces, imagínate que el edema es algo que está detrás de esa pantalla empujándolo. Entonces, en algunos casos, colapsa y se cae. Y ese desprendimiento puede ser parcial, como puede ser total. Yo una vez atendí el caso de una señora que se operó 9 veces de desprendimiento de retina. 9 veces, la venerable señora. Pasa que se operaba en mal momento. Primero es que no salía del conflicto de persecución. Y segundo es que cada vez que tenía una edematización, iba y se operaba. Y mientras el edema esté ahí, se te va a volver a despegar. Intenta pegar algo cuando está mojado o cuando tiene algo encima. Es así de simple, es igual, en el ojo funciona igual. Entonces, ¿qué pasa? El edema va a proyectar nuevamente la pantalla, ¿cierto?, hacia adelante. Además que después de un procedimiento quirúrgico, o sea, no solamente vas a lidiar con el edema que ya tenía ahí la retina, sino que ahora un edema postquirúrgico, ¿sí? Porque has invadido el ojo, has metido mano en el ojo, ¿cierto? Y eso va a generar un nuevo edema. No tiene sentido. Yo diría que, mira, hay desprendimientos de retina leves que después se pegan solos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, cuando en el ojo tienes un sector que tienes un campo ciego. Bueno, hay otras cosas que también se ven así, ¿cierto? Como una lesión macular, ¿cierto? Algo así. Pero bueno, en este caso, cuando hay una parte de tu ojo, no de tu ojo, sino que de tu campo visual, que se ve manchado, que no tienes visión de esa parte, ¿m? O una visión marrón, oscuro. Eso es un indicador de que hay un pedazo de esa pantalla en la retina que está despegada. Pero ese tipo de situación se puede volver a pegar sola una vez que se desinflama esa parte edematosa. Hay otros tipos de desprendimiento que son parciales al 50% y te quedas sin la mitad de la visión. O sea, tú puedes ver todo así bien, pero para agacharte a leer no ves. Para abajo sale negro. Eso es porque se desprendió esa parte de la retina. Bueno, y si es, por ejemplo, si tu campo visual hacia arriba, izquierda, no lo puedes ver, es porque en la porción de la retina dañada está abajo a la derecha, porque tienen el campo visual cruzado. O sea, tu parte izquierda ve a la derecha, ¿sí? Y tu parte derecha ve a la izquierda. Eso viene configurado así. Viste que sale el nervio de la corteza visual, pasa por el quiasma óptico y queda cruzado, pero queda, además de cruzado, subdividido. O sea, ese cruzamiento también se divide en dos partes y va a inervar una y la otra hemiparte de la retina de cada ojo. Bueno, la constante
en recaída de este conflicto, o sea, edema, cicatriz, edema, cicatriz, edema, cicatriz, si es en las partes laterales de la retina, va a generar que el ojo se alargue. Y si es en la parte posterior de la retina, va a hacer que el globo ocular se acorte. Y de ahí nace la miopía y la hipermetropía, o sea, un alargamiento o un acortamiento del globo ocular, lo que hace que la imagen se vaya a formar o por delante o por detrás de la retina, en vez de en el punto exacto de convergencia de los haces de luz. Entonces, por eso es que vas a ver mal de lejos y bien de cerca, o mal de cerca y bien de lejos. Bueno, el ojo es muy coso, ¿no? Es muy complejo, tiene todas las capas. Cada uno de estos programas se debe de estudiar muy profundamente. Pero bueno, generalidades, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre estas generalidades? Hay más programas, hay córnea, hay conjuntiva, son programas de separación visual, contacto y separación, es decir, estar en contacto con algo que no quieres ver, o por fin estar en contacto, recuperar el contacto visual con alguien que quieres ver. Patricio, adelante. ¿Cómo? ¿No puedes? ¿Por qué no? ¿Y ahora? Sí, Ahí sí. ¿Cómo te va? hola Igor, bien a ti. Una duda, ¿la presbicia es un conflicto del cristalino o de los músculos que mueven el cristalino? Mm, es que la presbicia no es un programa. La presbicia es un síntoma, que significa ver menos. Y eso puede ser por cualquiera de estos programas. Entonces es una categoría para decir que ves menos, y eso es todo. Eh, entonces puede ser cualquiera. Puede ser Pero la cualquiera. cansada, por ejemplo, ¿Mm? lo que llaman vista cansada cuando usan los anteojos como por aquí en la punta de la nariz. Puede ser un asunto de enfoque. Si es así, podría ser el cristalino. O sea, que cuesta enfocar a distancia corta. Para Es leer, por ejemplo. para leer, claro, es cuando te dicen, bueno, es cuando a la gente más vieja le dicen tiene que usar lentes para leer. Y se compran lentes en la calle porque tienen un aumento acá abajo nomás y no necesitan receta incluso. Mm, mm. Es Eh, claro, es que también presbicia, es que cuando le ponen el coso de presbicia o eh, vista cansada. presbiacusia o... eh, básicamente te están diciendo que tienes fatiga biológica por viejo, Claro, o sea, tienes fatiga material. ¿Mm? supuestamente la academia dice que como que el cristalino pierde elasticidad. Pero yo no me queda claro si el cristalino son los Claro, músculos. pero es que el cristalino no es flexible. O sea, no es, o sea, no tanto. No es que sea un órgano principalmente elástico. Es una lente. Y lo que lo mueve, en efecto, lo que le puede dar ese pequeño curvatura, ¿cierto? Va a ser los músculos. ¿Mm? Ahora, el cristalino genera en la fase cicatricial, después de muchas recaídas, genera cataratas. ¿Sí? Y ya eso es porque tiene mucha cicatrización, ¿cierto? Y ahí sí pierde plasticidad, en efecto, sí. Pero claro, porque prácticamente se transforma en una gran cicatriz. O sea, la catarata es eso, la fase cicatricial tras muchas recaídas del cristalino. Bueno, pero entonces a lo que llaman presbicia, bueno, la llaman así. Bueno, es la solución. Ya no tiene vuelta atrás. Yo pienso que si no tiene muchas recaídas ni nada de eso, sí tiene vuelta, porque como yo tuve un poquito de astigmatismo un tiempo, que fue en el tiempo que usaba estos lentes, lo usé como 6, 7, 8 meses, algo así, y hoy en día no los necesito. Yo diría que sí puede tener una solución, pero ya si tiene mucho tejido cicatricial, no, ¿cómo lo vas a sacar ese tejido? Tendrías que meterle un láser, pero el láser a su vez
también va a generar una nueva cicatriz después. Entonces, no sé. Hammer dice que es mejor no meterse con los ojos. Dice que es mejor no meter mucho ahí. Mejor comprarse un par de anteojos, ¿no? Yo creo que es la mejor cosa, Patricio. Sí. He visto cómo se complican intervenciones, a veces totalmente al pedo, de los ojos. No hace mucho vi un caso, o sea, un par de semanas atrás, pero te aseguro, fue pura negligencia. Pero lo operaron de qué a la persona. Del tema de los cuerpos vítreos, le hicieron una vitrectomía. Vitrectomía. Sí, y le metieron para, a ver, que si tú sacas la gelatina, el ojo queda flaco, porque ¿Sí? el cuerpo vítreo le da forma al ojo. Le Si lo sacaron sacan, la vitrectomía no teniendo una presión intraocular peligrosa, estaba dentro de los rangos. Pero el oftalmólogo dijo, no, vamos a sacar por si acaso. y- Totalmente innecesario. Bueno, la cosa es que le sacan un poco de cuerpos vítreos, ¿cierto? De los líquidos vítreos y le meten gas, un tipo de gas. Y la señora reaccionó con una alergia días después. Y fue feo. pero ¿por qué consideran eliminar ese tejido? Porque, ¿qué prevén No, ellos? lo que quieren es bajar la tensión intraocular, ¿sí? Porque con una muy alta tensión intraocular, o sea, puedes tener una hemorragia de una arteria. ¿M? O puedes tener tanta vasoconstricción, ¿cierto? Que puede generar en algunos casos eh, que algún tejido se quede sin nutrientes, por ejemplo. Y eso podría ¿Glaucoma? llevar a generar una necrosis. ¿Cómo? ¿Un glaucoma? El glaucoma es la fase de solución, de hecho, del cuerpo vítreo. Entonces, claro, eso es lo que se busca hacer, pero es complicado meterse al ojo, es complicado. Yo tuve suerte, parece. Yo me operé de LASIK hace como 15 años. No sé. ¿Y quedó bien? ¿Sí? Bueno, bueno, sí, hay manos y manos para la cirugía. Parece. Sí, sí. Este, bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario sobre coso de ojo, coso ocular? ¿No? Listo, vámonos entonces. Gracias por venir. Le mando un abrazo. Ya le subo este coso al YouTube. Un abrazo. Dolores, gusto verte. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Patricio, Paviel, Pepe y Clau. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye bye. Chao.